Eh, Jóvenes estudiantes del Colegio Francisco Bolognesi, vamos a dar a conocer la parte introductoria al tema de razonamiento inductivo deductivo, ¿de acuerdo? Esta primera parte lo voy a resaltar, ¿ya? Primero, en nuestra vida diaria tenemos que entender qué significa inducción, ¿sí? Y después qué significa deducción. Primero, en nuestra vida diaria. Fíjense, en nuestra vida diaria, inducción significa partir de algo simple, ¿ya? Eso significa inducción, partir de algo simple. Y deducción, la parte compleja. En conclusión, cuando se habla de inductivo, significa que tú tienes que partir de algo simple y llegar a lo más complejo o a lo más difícil, ¿ya? Al cambio, deductivo es lo contrario, de la parte compleja a lo más simple. Eso es, dos cosas muy diferentes. Eso es en nuestra vida diaria, pero ahora ya poquito más ingresando en nuestro curso de razonamiento matemático para el tercero y secundario. Aquí está, ¿ven? Fíjate, ahí tenemos la explicación gráficamente. De repente no se entiende, pero ahora ya te voy a explicar. ¿Qué es lo que tú debes hacer en cada ejercicio o en cada problema? ¿Sí? Mira, en cada problema que tú vas a resolver o en cada ejercicio, significa, si tú aplicas el razonamiento inductivo, tienes que analizar mínimamente, dice, ¿cuánto ve? 3 casos, pero 3 casos ¿qué? 3 casos particulares, ¿ya? Eso significa el razonamiento inductivo. Vas a partir de algo simple y llegar a lo complejo, a la fórmula. Profesor, ¿siempre vamos a llegar a esta fórmula? No, este es un ejemplo nada más. Ahorita voy a explicar, ¿ya? Al cambio, el razonamiento deductivo es lo contrario, jóvenes. De la fórmula, escúchame, mira, de la fórmula llegas a la parte simple. ¿Qué significa? Estás utilizando el razonamiento deductivo. Repito, de la fórmula a la respuesta, para que sí, para que me entiendas, ¿ya? De la fórmula llegas a la respuesta, que estás utilizando el razonamiento deductivo, ¿ya? Ahora, aquí está el ejemplo. Fíjate, un ejemplo bien simple. Hallar la suma de quién, de 1 más 2 más 3 hasta el 100. Tú estás pensando, ¿sí? Mucha gente inmediatamente dice, no, profesor, qué fácil tu ejercicio. Sumo del 1 al 100, profe. Y si aquí está la fórmula, profesor, yo ya estoy sumando ya. Ya estoy sumando, profesor. ¿Cuánto es tu respuesta? Inmediatamente le aplicas, no, profe, 100 por 101 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Inmediatamente haciendo operaciones, la mitad, 100 entre 2, ¿cuánto vale? 50. 50 por 101, 505. Le aumentas un 0, inmediatamente tu respuesta, ¿cuánto vale? 5050. Muy bien. Ahí está. Está correcto. Si tú has sacado 5050, tu respuesta está correcta. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es lo siguiente, ¿no? ¿Qué razonamiento has utilizado? ¿El inductivo o el deductivo? Tú inmediatamente has utilizado la fórmula. Has utilizado la fórmula y has llegado a la respuesta. ¿Sí o no? Aquí está. Has utilizado el razonamiento deductivo. ¿Sí? Profesor, ¿y cómo se explica de lo simple a lo complejo para este ejercicio? Jóvenes, este ejercicio le han presentado a Gauss, ¿sí? A sus 9 años, cuando está en la primaria. Y este niño ha resuelto de esta manera. Y gracias a este niño sale esta fórmula. Mira,
Atentos, ¿ah? Este niño resuelto de esta manera. ¿Sí? 1 más 100. ¿Cuánto es? 101. Ahí está. ¿Sí? De nuevo. 2 más 99. ¿Cuánto vale? 101. Ahí está. 3 más 98. 101. Ahí está. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que este niño a sus 9 años ha utilizado ¿qué? El razonamiento inductivo. ¿Qué significa? Ha analizado primer caso, segundo caso, tercer caso. ¿Qué significa? Como existe 100 sumandos y está tomando los extremos, ¿cuántos casos tendrá? Si son 100 sumandos, si está tomando los extremos. La respuesta, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos sumandos va a tener? Ya no va a tener 100. Si está tomando de 2 en 2, ¿cuánto va a ser? 50. ¿Por quién? 50 veces ¿quién? El 101. ¿Y esto cuánto vale? 5050. Esto es lo que dice ese niño. ¿Sí? Entonces, gracias a este niño, se dio la fórmula, ¿no? ¿Sí? Después pasó el tiempo y llegan a generalizarlo. ¿Qué significa el 50, jóvenes? ¿Qué significa el 50? Significa que tú tienes 100 sumandos. A ese 100 sumandos tú le tienes que quitar o dividirlo entre 2. ¿Sí? Y le multiplicas por 101. Si tú divides 100 entre 2, ¿cuánto vale? 50. Pero este 100 tiene su significado. ¿Qué significa 100? 100 sumandos. Le sacas la mitad y le multiplicas por su consecutivo. Y si tú resuelves de nuevo 50 por 101, ¿cuánto vale? 5050. En conclusión, ¿qué significa, jóvenes, al momento que tú vas a resolver los ejercicios? Cuando tú utilizas el razonamiento inductivo, fíjate lo que dice ese niño. Vas a analizar ¿cuánto? 3 casos simples. ¿Para qué? Para que llegas a la parte compleja, jóvenes, ¿ya? Eso significa el razonamiento inductivo. Deductivo vamos a explicar ya después, ¿ya? Pero con otros ejemplos. Ya. Continuando, jóvenes, estamos en el tema de razonamiento inductivo. El tema de razonamiento inductivo comprende varios subtemas. La primera, arreglos numéricos. Este es el modelo, observamos, ¿ven? ¿Ya? Y en esta expresión tenemos un numeral, mira, que es elevado al cuadrado. Y la cifra 3, 78 cifras. ¿Y qué te pide? La suma de cifras de todo este resultado te pide, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos, o cómo vamos a resolver? Mira, ¿qué dice el inductivo? Analizar mínimamente ¿cuánto? 3 casos, ¿está bien? Empiezo del primer caso, jóvenes. Caso simple. No voy a empezar del lado izquierdo, tiene que ser del lado derecho. ¿Qué significa de las unidades? Siempre para que un dicho numeral, para que existan. Empiezo, ¿eh? Cuando interviene una cifra y este elevador cuadrado. Primer caso. Segundo caso, cuando interviene 2 cifras al cuadrado. ¿Sí? El otro caso, cuando interviene 3 cifras. 333. Y va a ser el elevador cuadrado. ¿Ve? Y así sucesivamente voy a llegar hasta ¿cuánto? Cuando tiene 78 cifras. ¿Sí? Entonces inmediatamente yo resuelvo. 3 al cuadrado, ¿cuánto vale? 9. Ahí está, ¿ven? 33 al cuadrado, resolviendo, ¿cuánto vale? 1089. Ahí está, ¿ven? El siguiente caso,
333 al cuadrado. Resolviendo, operativo es, ¿cuánto es? 110.000, ¿cuánto? A ver, 110.889, ¿ven? ¿Sí? Y así voy a llegar, ¿no?, hasta 78 cifras. Pero, si yo analizo inductivamente, ¿qué dice? Ya analicé 3 casos. Ya está. Ahora, con otro colorcito, para que se entienda, voy a ponerlo aquí, ¿ven? ¿Qué me pide? Mira, lo voy a resaltar. Me pide leer la suma de cifras de toda esta expresión. ¿Cuánto vale? ¿No? Como me pide leer la suma de cifras, desde un primer caso, analizo la suma de cifras. ¿Verdad? Eso significa, bueno, analizar la suma de cifras. Entonces aquí ya mira, ¿ve? ¿Cuánto es la suma de cifras en un primer caso? 9. Ahí está, ¿ve? En el siguiente caso, ¿cuánto es la suma de cifras? Sumo 1 más 8 es 9, más otro 9, 18, ¿ve? Tercer caso, ¿cuánto vale la suma de cifras, jóvenes? Sumo 1 más 1, 2, más 8, 10, 18, y 9, 27. Así estoy sumando, ¿ve? Entonces, ahora sí ya ingresa, ahora ya viene lo nuestro, ¿no? ¿Qué significa inducción? Ya hemos partido de 3 casos simples. Ahora significa que voy a establecer una pequeña formulita. ¿Ve? Esa formulita, lo que voy a crear ahorita, ¿para qué me va a servir? Partir de algo, lo que voy a partir de algo simple y llegar a lo complejo. Mira, ¿ve? Si tú analizas los numerales que hemos conseguido, 9, 18, 27, ¿qué son múltiplos de quién? ¿De 9 o no? Allá, entonces ahora yo le doy la forma, mira, ¿ve? 9 por 1, ahí está, sigue siendo 9. 9 por 2 sigue siendo 18. 9 por quién? Por 3. Sigue siendo ¿cuánto? 27. ¿Y qué significa? La suma de cifras cuando tiene 3 cifras al cuadrado. Eso significa. Entonces, por lo tanto, tú siempre ahora tienes que interpretarlo. Mira, ¿qué significa 1? ¿Qué significa 9? ¿Qué significa 2? ¿Qué significa 9? ¿Qué significa 3? ¿Qué significa 9? Si tú te das cuenta, 9, 9, 9, 9, 9 va a seguir. ¿Qué significa? Constante. ¿Qué significa constante? Se mantiene. ¿Qué significa el 1? Allá, cuando interviene una cifra. ¿Qué significa este 2? Cuando interviene 2 cifras al cuadrado. ¿Qué significa 3? 3 cifras al cuadrado. Entonces, por lo tanto, para el caso número 78, ¿qué será? Mira, ¿qué va a ser? 9. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el caso número 78. Ya está. Esto va a ser el resultado. ¿Qué significa? Aquí va a estar el numeral 3, 3, 3. ¿Cuántas cifras? 78 cifras. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, aquí ya voy a llegar de frente. ¿Y esto qué significa? La suma de sus cifras. Y entonces, ¿cuánto será la suma de sus cifras finalmente? ¿Cuánto va a ser? A ver. 9 por 8, 72. Lleva 7. ¿Sí? Llevo 7. 9 por 7, 63. 63 más 7. ¿Cuánto vale? 702. Ya está. ¿Qué significa? La suma de cifras de toda esta expresión cuando se ha resuelto, ¿cuánto vale? 702. La suma de cifras de frente a lo que te pide. Esto viene a ser la respuesta. 702. Listo. Continuando, seguimos en arreglos numéricos. Este ejercicio está en tus problemas o en tus ejercicios propuestos. Mira, jóvenes, te dice, haya la suma de quién. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. 38 términos. O 38
sumando. Tú inmediatamente, de repente vas a decir, profesor, la fórmula, ¿no? Jovencitos, estás en el tema de inducción, ¿ya? Aquí tú tienes que llegar a la fórmula, ¿de acuerdo? Ahora tú vas a decir, profesor, ¿cómo no? Profesor, con la fórmula es más facilito. 1, 3, profesor, números impares. Sí, lo puedes hacer con la fórmula. Pero, fíjate, algo más simple. Atentos. ¿Cuántos sumandos tengo? 38 sumandos. O 38 términos. Yo empiezo así. Ese es sub 1. Ese es sub 2. Ese es sub 3. Ya está, ¿ve? ¿Qué significa ese sub 1? Allá cuando interviene un sumando, ¿sí? ¿Qué significa ese sub 2? Cuando interviene dos sumandos. ¿Está bien? 1 más 3. Dos sumandos, ¿ve? Cuando interviene tres sumandos, ¿quién va a ser? 1 más 3 más 5. 1 más 3 más 5. Ahí está, ¿ve? Y como a mí me pide, interpreta numéricamente, fíjate, jóvenes, la expresión, ¿no? ¿Qué te pide? Sumar todo. Sumar los 38 términos te pide. ¿De acuerdo? Entonces, tú aquí también empiezas sumando. ¿Cuánto vale cuando interviene un sumando? 1. Ahí está, ¿ve? Cuando interviene dos sumandos, ¿cuánto vale la suma? 4. Cuando interviene tres sumandos, ¿cuánto vale? 9. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? Vuelvo a repetir del ejercicio anterior. ¿Qué significa inducción? Analizar mínimamente ¿cuánto? 3 casos. ¿Ve? Y aquí está, jóvenes, lo nuestro. Vuelvo a repetir. 1, 4, 9. Ahí está. ¿Ve? ¿Qué son? Números, ¿sí? Cuadrados perfectos. ¿Ve? 1, ¿qué es? 1 al cuadrado. ¿Ve? ¿Qué significa 4? 2 al cuadrado. ¿Qué significa 9? 3 al cuadrado. ¿Sí? Pero tú interpreta. 2, 2, 2. Constante. ¿Sí? ¿Qué significa 1, 2, 3? Significa este 1 cuando existe un sumando. ¿Qué significa el 2? Cuando existe dos sumandos. Y todo ese resultado te ha salido 4. ¿Sí? ¿Qué significa 3? Cuando existe 3 sumandos. ¿Y la suma cuánto vale? 9. ¿Qué induces? Para el caso 38 o para 38 términos, que va a ser simplemente 38 al cuadrado. ¿Sí? Simple. Entonces, por lo tanto, ¿qué te pide hallar? La suma. La suma, ¿cuánto será? Vamos a ir para este lado y a la respuesta, ¿no? ¿Cuánto va a ser 38 al cuadrado? A ver, 8 al cuadrado, 64. Esa técnica tú recuerdas, ¿ah? 8 al cuadrado, 64. Llevas 6. 8 por 3, 24. Su doble, 48. 48 más 6, ¿cuánto vale? 48 más 6, a ver, 54. ¿Llevas cuánto? 5. Muy bien, llevas 5. 3 al cuadrado, 9 más 5, 14. Entonces, ¿cuánto vale? 1444. Listo, jóvenes, ¿ya? Inducción. Mira, ¿ve? Qué fácil. Jóvenes, otro tipo en el razonamiento inductivo, arreglos gráficos sucesivos. Fíjate, tú tienes ahí la gráfica, ¿ve? ¿Qué dice? ¿Qué dice el ejercicio? Este es el ejercicio número 4, ¿sí? En tu práctica de tus ejercicios donde dice taller, ¿no? ¿Ya? Mira, arreglos gráficos sucesivos. Te está pidiendo cuántas esferas existen en la figura número 15. Repito, ¿cuántas esferas existen en la figura número 15? ¿Listo, jóvenes? ¿Qué dice inducción? Analizar mínimamente ¿cuánto? 3 casos. Ahí está, ¿ve?
primer caso, segundo caso, tercer caso. ¿Ya? Para que se entienda, atentos, en la figura 1, ¿cuántas esferas tienes? 3. ¿Está bien? Continuamos. En la figura 2, ¿cuántas esferas tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la figura 3, ¿cuántas esferas tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Tú inmediatamente vas a decir, ¿no? Profesor, 3, 6, 10, ¿qué son números triangulares? Pero observación, ¿no? Profesor, pero los números triangulares empiezan del 1. Sí, empieza del 1. Pero para este ejercicio, ¿de dónde vas a considerar? Del 3 hacia adelante, ¿ya? Ahora, si tú te das cuenta, ¿por qué le llaman triangulares? ¿Por qué? Fíjate la primera figura, ¿ve? Si tú te das cuenta, este es un triángulo. Pero este es un triángulo de 2 por 2. Mira, ve, por el primer caso lo voy a resaltar así, ve. Lo resalto. Tiene la forma de un triángulo, ¿no, jovencitos? Mira, ve, tiene la forma de un triángulo. ¿Por qué? 2, 2, 2. O sea, ¿qué significa? Que en cada lado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? ¿Cuántas esferitas tienes en cada lado? 2. 2. Aquí también 2. Aquí también 2. Ahí está. Está haciendo un triángulo. Este es otro triángulo. ¿De cuánto? De 3 por 3. Por eso le llaman triangulares. 3, 3, 3. Ahí está, ¿ven? Y entonces este de cuánto es, de 4 por 4. 4. Aquí en otro lado 4, en otro lado 4. Por eso se llaman números triangulares, ¿ya? Entonces ahora yo ya le voy a dar la forma ya. Tú recuerdas, ¿no? Un triangular, ¿de qué está formado? Por n más 1 sobre 2. Allá en cada lado, ¿cuánto tienes? 2, 2, 2. Entonces yo lo pongo así, ¿ve? 2 números triangulares por 3, su consecutivo, ¿sobre quién? Sobre 2. Tú resuelves, simplificas, ¿quién te queda? 3. Ahí está. Este es otro, ¿sí? Otro triangular. ¿De cuánto? En cada lado, ¿cuánto tienes? 3. Entonces aquí va a ser 3 por 4, su consecutivo, ¿ve? Sobre 2. Ahí está, ¿ve? El siguiente, ¿de cuánto será? 4 por 5 sobre 2. Ahí está, ¿ve? Tú resuelves. 4 por 5, 20 entre 2, 10. Ya está, ¿ve? Jovencitos, pero el objetivo es llegar a la figura número 15. ¿Cómo vas a llegar a la figura número 15? Facilito. Te vas a valer de quién, de la figura. Figura 1, fíjate aquí, ve. Le aumentas una unidad, 1 más 1, 2. Ahí está, ve. Figura 2, fíjate, aumentale una unidad, 2 más 1, 3. ¿Y quién es 4? Su consecutivo, ve. Sobre 2. El siguiente. Figura 3. Aumentale una unidad más 4. ¿Quién es 5? Su consecutivo entre 2. ¿Qué induces para la figura número 15? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver, jóvenes. ¿Qué tienes que hacerlo? Tienes que aumentar una unidad más 1. 15 más 1, 16. ¿Qué más? ¿Qué más? Su consecutivo, ¿ve? En cada caso tiene que estar su consecutivo. ¿Ve? ¿Sobre quién? Sobre 2. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Tú resuelves ya. Mitad, ¿cuánto vale? 8. 8 por 17. ¿Cuánto es 17 por 8? Simple. 8 por 7, 56, lleva 5, 13. ¿Qué significa? Resultado 136, pero ahora tú interpreta. Significa que en la figura número 15, ¿cuántas esferas vas a tener? 136, ¿sí?
136 esferas vas a tener. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí está. Pero ¿de cuánto por cuánto? ¿De cuánto por cuánto? A ver, piensa, a ver. ¿Qué pasa si tú graficas, a ver? En cada lado vas a formar, mira, ¿eh? Lo formamos, así nada más. Y esto va a continuar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto será? En cada lado, ¿cuánto va a haber? ¿4? A ver, ahí no me llamen, córtale. Ya. Jóvenes, seguimos con el subtema en el razonamiento inductivo, arreglos gráficos sucesivos, ¿ya? Mira, este es un ejercicio adicional, no está en su práctica. Dice así, ve. En la siguiente secuencia gráfica, mira, ¿ve? ¿Tiene relación o no? Ahí está, ¿ve? En la siguiente secuencia gráfica, lo que te pide, ¿cuál será el número de puntos de corte de la figura número 20? Mira, ¿ve? Ahí vamos a llegar, ¿ya? ¿De qué está formado? ¿De qué está formado? A ver, de circunferencias, mira, ¿ve? Con rectas, ¿sí? Ya, a ver, si nos pide el número de puntos de corte, en la figura 1, en la figura 2, en la figura 3, en cada uno tengo que sacar los números de puntos de corte. Aquí hay un corte, ¿ve? ¿Esto cuánto es? 1. ¿Aquí cuánto hay? 2, 3, 4, 5. Continuamos. Mira, entonces, aquí bien claro, 5 puntos de corte. O en pocas palabras, para que nos entendamos, ¿no? 5 número de puntos de corte. ¿Aquí cuántos habrá? A ver, todos, a ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos de corte. 12. Vamos al siguiente. ¿Cuánto habrá en el siguiente? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. 21 puntos de corte. ¿Sí? Estamos analizando mínimamente ¿cuánto? 3 casos. Ahora sí, profesor, mira. Profesor, de aquí a aquí 7. Aquí 9. Profesor, baja en 2. En 2. Profesor, sucesión cuadrática. No. Estamos en el tema de razonamiento inductivo. Tú tienes que llegar a la fórmula. Tú tienes que crear tu fórmula aquí. Mira, jovencitos, totalmente fácil. Fíjate, todo está en la interpretación, nada más ve. Fíjate lo que voy a hacer. Mira, ve. Internamente, ¿cuánto hay? 1. Ahí está, ¿ve? Internamente 1. Y su alrededor o al borde hay que ponerle así, ¿no? Al borde, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4. Allá, entonces, más 4. ¿Cuánto vale 1 más 4? 5, ¿ve? Qué fácil. Vamos al siguiente, en la figura 2. Internamente, ¿cuánto tienes? 4. Más. Aquí hay 2, 2, 2, 2. ¿Cuánto existe entonces? 8. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? Vamos al siguiente, a la siguiente. Internamente, ¿cuánto existe? Aquí, ¿cuánto? 9. Ahí está, ¿ve? 9. Más 3, 3, 3, 3. Ahí está, ¿ve? 3, 3, 3, 3. ¿Cuánto vale? 12. Ahí está, ¿ve? Qué fácil, ¿ve? ¿Sí? Ahora vamos a crear nuestra ley de formación o nuestra formulita, ¿ve? 1 internamente significa 1 a su o al borde. ¿Cuánto tenemos? 4. ¿Qué significa? 4 por 1. Sigue siendo 4. Ahora, de nuevo, internamente, ¿cuántos puntos de corte tienes? 4. Al borde, ¿cuánto tienes al borde? 2, 2, 2, 2.
Aquí hay 8, fíjate. Entonces, ¿qué vas a poner? 4 por quién? Por 2. ¿Qué significa 4 por 2? Existe 2, mira, ve, 2, 2, 2, 2. ¿Dos grupos de quién? De 4, ve. ¿Sí? O 4 grupos de 2, ve. Así sería, ¿no? Entonces, para el siguiente, ¿qué será? Mira, este 12. Internamente ya sabes ya. 9, ahí está. Pero ahora, 9 ya se entiende fácil, ¿no? Pero aquí 12, ¿a qué será igual? 3, 3, 3. Entonces, ¿qué va a ser? 4 por quién? Por 3. Ahí está. 4 grupos de quién? De 3, ¿ve? Aquí hay 3, 3, 3, 3. Y 4 veces se repite, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces, por lo tanto, jovencitos, ahora ya vamos a dar la forma, ¿ve? 1. Aquí también hay 1, ¿ve? 2. Este 4 aquí es igual a 2 al cuadrado, ¿ve? Qué fácil, ¿no? Date cuenta aquí 3. Allá, este 9 aquí es igual. 3 al cuadrado, ¿ve? Qué fácil, ¿ve? Simple. Ahí nomás está para buscarle su formulita, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, el objetivo es llegar a quién? A la figura número 20. Mira, entonces ahora tú qué deduces. Mira, figura 1, ahí está, ¿ve? Figura 1 por 4 más 1. Figura 2, ahí está, ¿ve? Figura 2, ese mismo 2 al cuadrado. ¿El 4 qué es? Constante, constante. Aquí, ¿ve? Igualito, ¿ve? Figura 3, ahí está la figura 3, ¿ve? ¿Sí? 3 al cuadrado. El 4 que es constante. Por lo tanto, para la figura 20, ¿qué deduces? ¿Qué va a ser para la figura 20, jóvenes? A ver, razonamos. ¿Qué va a ser? 20. ¿Por quién va a multiplicar? Por 4. Ahí está. ¿Más cuánto? ¿Se tiene que repetir al cuadrado o no? ¿Qué va a ser? 20 al cuadrado. ¿Cuánto vale entonces 20 al cuadrado? 400 más, ¿cuánto sería? A ver, 20 por 4, 80, ¿sí? ¿Y cuánto es 400 más 80? 480, ¿sí? Entonces, por lo tanto, significa que en la figura número 20, ¿sí? ¿Cuántos puntos de cortes va a haber? 480, muy bien. Qué simple, jóvenes.